Y estamos en vivo. Buenos días. Vamos a continuar con Juan capítulo 15. Juan capítulo 15, Jesús está despidiéndose y pues evidentemente les está dando indicaciones a sus discípulos sobre esa despedida. Ya ha mencionado, bueno, no me adelanto, mejor vamos al texto. Mejor vamos al texto. Sí, lo que pasa es que como hay una sección intermedia, pero bueno, vamos a considerar esa sección intermedia. Ya hemos visto, ¿no?, que Jesús les dice: yo voy al Padre, y menciona que Él es el camino. Y después de eso hay una parte aquí donde habla acerca de qué es lo que los discípulos deben esperar, ¿sí? Y es muy directo. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Entonces, es un hecho, ¿no? Ese sí realmente no es una posibilidad, no es a lo mejor sí, a lo mejor no. O sea, lo dice suavemente. Esto se conoce como es una figura, ¿no? Es una figura de dicción. Se conoce como lo relativo por lo absoluto. ¿En qué sentido es relativo? Porque aparentemente es una posibilidad. Si llega a ocurrir que el mundo os aborrece, o sea, como que algo, como si no fuera seguro, ¿sí? Como si no fuera seguro. Esta es una figura que se conoce lo relativo por lo absoluto, es decir, se dice algo como que a lo mejor puede ser, a lo mejor no puede ser. Es ambiguo, como que no, es una sola posibilidad, pero es una figura. Realmente Jesús está declarando: los van a aborrecer. Y los van a aborrecer. ¿Cómo sabemos que es una figura? Primero, por la experiencia, ¿sí? Primero, por la experiencia. Segundo, la historia. Y tercero, Jesús les dice el por qué los van a aborrecer. Si aborrecen a Jesús, van a aborrecer a sus discípulos. Entonces, es la consecuencia natural. Si es la consecuencia natural, si no quieren al maestro, si no quieren al líder, si no quieren al Mesías, mucho menos van a querer a sus seguidores. Entonces, es un hecho. Por eso sabemos que no es a lo mejor sí, a lo mejor no, así va a ser, ¿sí? Van a ser aborrecidos. El mundo los va a aborrecer. Hay que fijarnos muy bien. El mundo es una generalización, ¿sí? Es una generalización donde se abarca a toda la humanidad. No está hablando del planeta Tierra, está hablando de quienes habitan el planeta Tierra, y específicamente porque no se trata de los animales ni de las plantas, sino de los seres humanos, la humanidad. Y tenemos que entenderlo como eso, es una generalización. El mundo es como decir todos, pero obviamente pues hay quienes van a simpatizar. Existen excepciones, pero es una generalización. En términos generales, el mundo que representa aquí el sistema, por un lado la humanidad, pero por el otro lado los sistemas sociales, los sistemas humanos que viven sin Dios. Aquí el mundo está contra eterno con lo que es espiritual, lo temporal con lo que es eterno. Entonces el mundo representa a todo aquello que se opone a Dios, ¿sí? En términos generales toda la humanidad, pero de una manera particular aquellos que se oponen a Dios. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Entonces eso es un hecho. Los discípulos van a sufrir persecución. Lo ha dicho antes y bueno, lo va a decir más adelante. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. Entonces, ¿cuál es la razón? Pero no sois del mundo. Ese es el problema. Ustedes ya no son del mundo. Eran antes, ¿sí? Pero yo os elegí. Entonces,
al formar parte de ese sistema, al formar parte de esa humanidad, de ese sistema que aborrece a Dios, que no quiere a Dios, que se rebela contra Dios, y ahora usted ser parte de Dios, entonces lo natural es que no los aman, los van a aborrecer. ¿Por qué? Porque no son lo suyo. El mundo amaría lo suyo, dice. Entonces, pero ya no son ustedes. Por eso el mundo os aborrece. Entonces, está también dejando bien en claro que ya no pertenecemos, ¿sí?, al mundo, a lo que se opone a Dios. Ya no pertenecemos a este sistema y hay que entonces establecer una diferencia. Y entonces aquí, acordaos que de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Entonces, el siervo no es mayor, o sea, no tenemos más privilegios que los que tiene. Y lo sigue diciendo. Y si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Entonces, lo natural, es la consecuencia natural. Si el mundo no quiere a Dios y no quiere a Cristo, tampoco nos quiere a nosotros. Y si persiguió a Cristo, también nos va a perseguir a nosotros. Eso es la consecuencia natural. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Entonces, aquí hablando de aquellos que sí creen, otra vez, porque estamos hablando de que es una generalización, ¿sí? Es una generalización y habrá quienes no, quienes sí escucharán el mensaje, y que guardarán la palabra. Entonces, si ha guardado mi palabra, si ustedes la han guardado, si ustedes son fieles seguidores, si ustedes realmente son mis discípulos, si ustedes realmente me siguen a mí, también los que los sigan a ustedes, los que crean en ustedes, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que la idea es que crean en Cristo, pero la idea es que nos sigan porque también siguen a Cristo, porque también creen en Cristo, también ellos van a guardar la palabra. Entonces, es la excepción. Todos, engloba todo el mundo, pero de una manera más particular, los que se oponen a Dios, los que se resisten a Dios, los que no quieren nada con Dios. Y obviamente hay un remanente, hay un grupo pequeño que sí va a creer, que sí va a seguir, que sí va a seguir guardando la palabra, ¿sí? Va a seguir guardando la palabra. Más esto os harán por causa de mi nombre, y tenemos que tenerlo bien claro, no es personal, ¿sí? No es personal, no es contra nosotros, no es que no nos quieran a nosotros. Ay, lo malo del termo es que sí conserva el calor. Ándale. Ábrelo un poquito para que se ventile. Sí. Para que se enfríe un poquito. Es que lo dejé cerrado. Vamos a darle que lo deje abierto. Y estaba hirviendo el agua, me imagino. Sí. Muy bien. Entonces, esto harán por causa de uno. Nos debe quedar bien claro que no es por causa de nosotros, es por causa de Jesucristo. Y qué bueno que es así, ¿no? No tomarlo personal. Sí, no es personal. Y sabes que es bien importante, hablando aquí, vamos a detenernos aquí un tantito. Es bien importante que entendamos esto como creyentes, como iglesia, con una misión, porque es muy fácil transferir eso hacia las personas y responder entonces a las personas y llegar a generar un resentimiento hacia las personas, un rencor hacia las personas, y el problema no son ellos, o sea, ellos están esclavizados, están encadenados, están engañados. No significa que no son responsables, pero son víctimas. O sea, no saben lo que están haciendo. El mejor ejemplo de esto en las escrituras es el apóstol Pablo, ¿sí? Siendo Saulo de Tarso, siendo un judío, siendo un fariseo, persigue hasta la muerte a los cristianos, porque él cree que de esa manera sirve a Dios. Es interesante porque el texto nos dice también esto: los van a perseguir creyendo que hacen un favor a Dios. ¿Dónde está? Lo acabo de leer. Ese mismo. Arriba. No, es antes.
Sí, por eso digo, hacia arriba en el versículo es como el 19, ¿no? Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. No, es que menciona que quieren que hacen un favor. Ay, ¿dónde lo vi? Lo acabo de ver. Déjame abro el eSword. Lo acabo de leer. Ah, acá está, es que está en el 16, perdón. Sí lo leí. Pero está en el 16. No, te estás adelantando. 16:2, sí. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. ¿Sí? Y les decía en este aspecto, ¿no? Me están persiguiendo a mí y cualquiera que los mate a lo mejor puede creer que están sirviendo a Dios. Y digo, el mejor ejemplo de esto es el apóstol Pablo. ¿Sí? Es el apóstol Pablo que, siendo Saulo de Tarso, un judío celoso, fariseo, recalcitrante, persigue a los discípulos, los encarcela, consiente en su muerte. Entonces, y él nos dice las escrituras, ¿no? Que respirando ira contra los amenazas de muerte. Amenazas de muerte, o sea, y él cree que está haciendo lo correcto. Él cree que está haciendo lo correcto. Cuando él se convierte, obviamente, pues nadie quiere acercársele, nadie quiere hablarle, hablando de los cristianos, o sea, ¿saben que viene? Pélate porque se te va a echar encima. ¿Sí? Y lo que dicen que es cristiano, no. Entonces, de repente, o sea, llega, va el Señor con Ananías y le dice, vas, y allá te está esperando Saulo de Tarso. Espérate. O sea, no sí sabes de quién estamos hablando. O sea, sí, espérate, a ver, espérate, o sea, de cómo que voy a ir ahí. ¿No sabes lo que ha hecho a muchos de tus santos? O sea, y el punto es ese, nosotros podemos tomarlo como Ananías personal y entonces generar resentimiento, rencor, o no querer hablarle a una cierta persona, tipo de personas o personas en específico, porque no, ese me ha hecho mucho daño. No, ese siempre está en contra mía. No, ese tiene algo contra mí por ser cristiano. O sea, es muy fácil que nosotros pensemos de esta manera, o igual, a lo mejor no nos hace nada, no nos persigue, pero conocemos su forma de vida, sus pecados, y nos parece aborrecible, y no queremos, por supuesto, ni juntarnos, pero entonces también evitamos testificarlo. Decía un hermano Gedeón que él decidió un día dejarles un Nuevo Testamento a cada quien de su oficina, ¿no? Pues va y se los deja o se los entrega en mano, y llega con alguien que no estaba, pero él sabía que era ateo. Dice, pues se lo dejo, no se lo dejo. Total, se lo dejó, y después lo busca la persona y le dice, ¿tú crees en esto? Sí. Necesito que ores por mi hijo, está enfermo. Wow. Qué tremendo. Y bueno, ahí hablamos, ¿no? De qué importante es, como les he dicho muchas ocasiones, si tú sientes el deseo de hacer algo, no dejes de hacerlo. Quítate tus bloqueos, tus prejuicios, porque es muy fácil decidir por otra persona. No va a creer. Y a lo mejor se le pudo regresar, ¿no? Sí, no. Pero no sabe uno cómo Dios está obrando en la vida de las personas. Sí, eso es tremendo, y es que lo del ateísmo pues es relativo, ¿no? Al final la persona creyó, dice, y como es parte de la organización, dice, ahora él es Gedeón, ahora él reparte Nuevos Testamentos. Wow. Pero esa es la historia, ¿no? Sí, no. Entonces, esta afirmación del Señor Jesús tenemos que considerarla. Lo están rechazando a él. Sí, nosotros pagamos los platos rotos. Ponemos la cara. Pues ni modo, pero no es personal. O sea, nos debe de quedar claro que no es personal, o sea, están engañados, están en pecados, están cegados.
Y en un punto lo sabemos. El martes platicábamos de la experiencia que tuvimos el otro domingo y dice Luis, dice, pues sí, te cierran la puerta, dice, pero pues yo también lo hacía, ¿no? Vienen estos a predicar, pero no es porque sea Juan, ni Petra, ni Antonio, sino porque dices, vienen estos a predicar. No tengo tiempo, o sea, adiós. Sí. Y ya. Sí. Entonces, pero sí es importante considerar esta afirmación, ¿no? El mundo nos va a aborrecer porque aborrece a Dios, no porque nos aborrece a nosotros. Yo creo que en el momento en que nos conocen, ya cambia la perspectiva. En el momento en que entienden que no les estamos haciendo ningún daño, cambia la perspectiva. Y volvemos al punto, Dios está trabajando en las personas. Y una señora que les agradeció mucho lo que... Yo soy católica, ¿sabes? Sí. Pero qué bueno que hacen esto. Sí, y yo siempre he creído que el rechazo, la negación de una persona refleja la lucha interna. Yo creo que Dios está trabajando en esa persona y el rechazo que muestra hacia el Evangelio, hacia una persona que le comparte, no es otra cosa que el reflejo de esa lucha. Y vuelvo al ejemplo de Pablo, ¿no? O sea, para mí el perseguir no es otra cosa que la lucha del Espíritu Santo que está redarguyéndole de pecado y él resistiéndose y él negándose y reflejando esa negativa en la persecución, pero también luchando. No puede dejar de considerar ese asunto en su vida. Para mí el rechazo a la negatividad no es otra cosa que esa lucha, ¿no? Donde no quiere ceder y buscas quien te la pague. Y pues ni modo. Pero en algún punto, pues ahora sí que, como dice, el Espíritu Santo es el que convence y todo. ¿Sí? Y a alguien le toca recoger el fruto, ¿no? O sea, alguien plantó, alguien sembró, alguien plantó, alguien regó, pero pues alguien es el que cosecha, ¿no? Estoy recordando aquí a la hermana, se me va el nombre, Silvia. Es una persona mayor que estuvo asistiendo unos meses con nosotros. Vive aquí en Lomas Modelo. Es una señora mayor. Empezó a ir a la plaza. Empezó a ir a la plaza. O sea, ella asistió aquí primero y luego, como sabía que estábamos ahí trabajando, ella empieza a asistir a la plaza a ayudar, a apoyar. Dejó de asistir porque su esposo se enfermó, está enfermo del corazón, pero se puso más malo y los hijos empiezan a presionarla de que pues, no puede dejarlo solo y ese tipo de cosas. Pero bueno, ella platicaba de eso, ¿no? De su testimonio, de que en el pueblito de donde ella era, pasaban los aleluyas. Sí, los aleluyas. Y no recuerdo si ella decía que era ella, me parece que sí era ella, pero si no era ella, era su mamá, hablaba de eso. Era su mamá, perdón. En el pueblito, pues pasaban los hermanos tratando de hablarles y su mamá las agarraba pedradas. ¿En serio? Les corría pedradas. ¿Qué parte? Sí, o sea, a ese punto llegó, ¿no? Y resulta que pues un día se convierte. ¿Sí? Y después de eso, ella pues obviamente pues les pide perdón a los que apedreaba, pero además empieza a hospedar a misioneros y pastores que van allá al pueblo a ministrar. Entonces se convirtió en la... ¿cómo se llama? Lidia. Lidia de ahí, ajá. Sí, la hermana Lidia de ahí, ¿no? De ese pueblito. Pero no la pedrían una huella. Nomás como para empatar el marcador. Fíjate que no me acuerdo si después le llegó a pasar a ella. No me acuerdo. Son las pláticas, ¿no? Que luego la hermana sacaba ahí en las historias de su experiencia, ¿no? Como pues, digo, a veces sucede. Pero sí, esta afirmación me parece que debemos de tomarla muy en consideración. Sí, muy en consideración de que no es por él, ¿sí? No es por nosotros, ¿sí? Esto harán por causa de mi nombre.
porque no conocen al que me ha enviado. Nos tiene que quedar claro. Entonces, no significa que el rechazo no duela, no significa que el rechazo, que los golpes no duelan, no significa eso, pero, que no nos pongamos tristes. Pero no es personal, o sea, no es por nosotros. Sí, debemos de seguir pensando en la necesidad de esa persona. Es una persona, es un ser humano. Es un ser humano con necesidad de Dios, que está esclavizado, que su reacción refleja su propia miseria. O sea, su necesidad. Y bueno, lo que Judas dice, hablando de los hermanos de Jesús, lo que Judas dice es precisamente eso, ¿no? De algunos que dudan, rescatarles, convencerles, arrebatándolos del fuego de los fuegos, ¿no? del infierno. Sí menciona que otros ni siquiera los toques, ¿no? Pero sí Judas habla acerca de eso, que tenemos que tener misericordia de ellos. Porque nosotros estuvimos también en esa condición, perdidos, están perdidos. Entonces hay que considerar siempre eso, no tomarlo personal. Si yo no hubiera venido, pasa otro tema interesante, que es parte, ¿no? de lo mismo, el rechazo. Habla de la razón del rechazo, es el propio pecado de la persona. O sea, si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. No significa que no tienen pecado, ¿sí? Estamos hablando de no tendrían convicción de pecado. Es una contracción de la idea. O sea, el pecado existe, uno sea consciente de él o no. ¿Sí? El pecado existe, uno sea consciente de él o no. Si una persona hace lo malo, lo sepa o no, es responsable. Es como las leyes. Infringes una ley, tú puedes decir, o infringes una ley de tránsito te detiene y tú le puedes decir que no sabía, o no sabía que aquí no podía dar vuelta, no sabía que aquí debo de hacer alto. Bueno, que no lo sepas no te exime de la responsabilidad. Te pasaste el alto, eres responsable, diste una vuelta, eres responsable, ibas en sentido contrario, aunque no lo supieras, eres responsable. Así que la multa te la aplico. Entonces, lo he vivido. Sí, entonces lo ha vivido. ¿Quién no? Y eso es lo que... Joven, no vio el señalamiento. No, oficial, pues ni modo. Ponga más atención para la otra. El pecado no existe porque Jesús no hubiera venido, no, el pecado existe desde antes, pero no eran conscientes. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Aquí hablando acerca de los judíos, ¿no? Ellos se sentían bien, ellos creían que estaban bien. La confrontación con Jesús pone en evidencia su pecado y es a lo que se resisten. Saben que está mal, saben que están haciendo incorrectamente, pero se resisten. Pero ahora sí saben que están mal. Y se lo preguntan, ¿no? Se lo preguntan, nosotros somos ciegos ahora. Pues ya que lo preguntas, pero la verdad es que sí estás entendiendo que tú estás haciendo, estás en pecado. Entonces no habría esta convicción porque no habría con qué contrastar. Ellos se creen justos, ellos se creen buenos, ellos creen que siguen a Dios. Pero ahora dice, no tienen excusa por su pecado. O sea, ha puesto en evidencia, la venida de Jesús pone en evidencia, saca a la luz el pecado de las personas. ¿Qué es lo que realmente es lo que están haciendo? ¿Sí? Están revelando lo que les decía, ¿no? Para mí, la reacción negativa, la persecución, el rechazo, refleja esa lucha interna. Se saben responsables, se saben culpables, pero en vez de rectificar, en vez de arrepentirse, se rebelan más. Entonces, y lo hacen de forma violenta hacia aquellos que son mensajeros de una buena noticia. Entonces, por eso está haciendo esto. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Entonces, Ándale. Recuerden, me aborrecen a mí, pero a final de cuentas están aborreciendo a mi Padre. Y bueno, recordemos que en el contexto de esta plática, es la vid verdadera. Les decía, les está despojando de todo, y aquí se los está demostrando. ¿Sí? ¿Por qué no son la vid verdadera ustedes?
porque ustedes son una vid falsa o son una vid que da malos frutos, porque ustedes aborrecen realmente al Padre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el Padre está poniendo en evidencia su pecado. Al enviarme a mí, pone en evidencia su pecado, pero ustedes, en vez de arrepentirse, reaccionan violentamente. ¿Sí? Y esto, hablando en las relaciones humanas, es muy común, ¿no? Cuando existe una confrontación, una discusión, una diferencia, y se acusa a una persona de haber hecho algo indebido, una de las reacciones, cuando no quieren dar su brazo a torcer, es ofenderse, es enojarse, ¿sí? Y mejor retirarse o empezar a gritar o empezar a sacar otras cosas, porque no es capaz de reconocer su pecado. Entonces el reaccionar violentamente es muy humano, ¿sí? Es muy humano, ¿no? Lo podemos ver con el primer asesinato, ¿no? El primer asesinato ocurre exactamente lo mismo. Caín se molesta, se siente juzgado porque su ofrenda no es aceptada, ¿sí? Y Dios le ha juzgado, pero ¿contra quién la agarra? La agarra contra su hermano. En lugar de ver hacia adentro, le echa la culpa a alguien más. En vez de reconocer, sí, decía, es que rechazaron mi ofrenda porque la de él es mejor, pues lo desaparezco a él para que mi ofrenda ahora sí sea la mejor. Ese es el razonamiento. No es mala idea, ¿eh? Sí. Elimino la competencia. Si no puedo ser mejor. Entonces, ese es el detalle, ¿no? La reacción es consecuencia del pecado y que pues, no conocen a Dios, no aman a Dios. Y aquí otra cosa importante, muchas veces pedimos a las personas que actúen como creyentes. No pueden actuar como un creyente. Queremos que vivan en nuestros valores, en nuestros principios, y se nos olvida que ellos no pueden vivir en nuestros valores y en nuestros principios. Y a veces eso es causa también de que por eso nos aborrecen, porque no tenemos esa comprensión. Yo les decía alguna vez a los jóvenes cuando les daba clase, o sea, ojalá y nos aborrezcan por causa de Cristo, porque somos cristianos. Pero si me aborrecen porque soy el más antipático del salón, pues eso no cuenta. Sí, no, y a veces porque creo que hago lo correcto, porque les juzgo desde mi moral cristiana, desde mi ética cristiana, pero resulta que ellos pues no son cristianos. Y no significa que justifique todo lo que hacen, ¿no? O sea, no, pero no tiene sentido exigirles algo que no pueden dar. No pueden dar. Y a veces no entendemos, a veces nos confrontamos con el mundo en ese sentido. Ejemplos clásicos, hablando del uso de redes para esto, ¿no? Cuando publicamos, no, Halloween. La gente no entiende eso. De hecho, yo vi un meme de alguien que dice, pues sí, dice, ¿no te parece que los niños, o sea, pidan Halloween? Dice, ellos no les interesa adorar a Satán, ellos quieren un dulce. Dice, pero tú no tienes amor y te tragan los chocolates del 14 de febrero. Entonces, a veces nos ponemos en confrontación con el mundo por una situación que ellos no van a entender. Yo creo que hay cosas donde sí debemos alzar la voz, hoy es el aborto, la identidad de género, o sea, hay cosas donde sí tenemos que aprender a levantarnos y aprender a levantarla bien, con fundamento, no nada más desde el punto de vista de es pecado, no van a entender que es pecado, pero existen otras maneras para poder hablar de eso, cómo afecta eso en la sociedad, en el desarrollo de un ser humano. Con respeto. Sí, no solo con respeto, sino con una base incluso hasta científica, ¿no? O sea, se puede hablar. Hay cosas que sí debemos de alzar la voz, pero hay otras donde no, la gente ni siquiera lo está haciendo con conciencia, ni está pensando en lo que nosotros creemos que deben estar pensando, ¿no? No tienen nuestra moral, no tienen nuestra ética, no tienen nuestros principios, no tiene caso. Otra vez, no significa que justifiques. En la experiencia de Jesús, ningún pecador
y se rodeaba de pecadores y frecuentaba a pecadores, ningún pecador se sintió justificado, apapachado, avalado cuando Jesús se acercaba a ellos y no les condenaba. Ninguna prostituta, ningún borracho, ningún recaudador de impuestos, ninguno, absolutamente ninguno. Al contrario, se sentían confrontados y movidos a cambiar, a reconocer su pecado. Y Jesús no les juzgaba. Y no estoy diciendo que apapachaba el pecado, ¿no? Era evidente, ellos lo entendían perfectamente. Y eso yo lo he visto en experiencia propia, ¿no? Cuando alguien sabe que soy pastor o que soy cristiano, simple y sencillamente, ¿sí? Inmediatamente hay cosas que se reservan. No hablan igual. Se sienten no digo intimidados, pero sí un cierto respeto. No voy a hablar. No voy a hablar de tal forma o decir de esta manera porque... Miren. Fíjate que me quedó muy grabado cuando yo estaba en la escuela, pues no tenía mucho recurso, ¿no? Un día me compraba una dona y otro día un refresco, o si un día no comía nada, pues el otro día podía tomármela. Pero un día alguien me compró una hamburguesa, lo hacía esporádicamente. Nos juntábamos los dos, éramos cristianos. Pero ese día se juntaron más compañeros y estábamos ahí en la mesa platicando, probablemente unos 6 compañeros. Entonces, pues yo así de que, pues aquí tengo la hamburguesa enfrente, entonces, pues sin hacer mucho cuento, nada más incliné mi cabeza y pues le daba gracias a Dios por la hamburguesa. Y en eso sentí que todos se callaron. Entonces yo acabé y todos así esperándome que acabara de orar y ya todos empezaron a platicar otra vez. Yo nunca les pedí un gesto de respeto. Un gesto de respeto. O sea, eso pasa cuando la gente no se siente agredida. O sea, respeta la fe del otro, aunque no crea, la respeta, ¿no? Pero sí tiene mucho que ver. Digo, no digo que todos, habrá quien se burle, habrá quien responda. Y es natural, porque otra vez estamos hablando del pecado, estamos hablando de que está luchando contra Dios. Sería natural y no debía espantarnos. Pero vuelvo al punto, o sea, hay que saber, ahora sí que hay que saber qué batallas pelear. Fíjate que yo creo que ya les había comentado en otro, ¿cómo se llama? En otro foro, ¿no? Pero quizá en la célula, de que yo tengo un compañero ahí en la oficina que siempre anda tirando carro por el hecho de que soy cristiano. Entonces, la penúltima reunión que tuvimos, de hecho estábamos ahí y luego, Abraham, mira, el Espíritu Santo, porque venía pasando una paloma. Bueno, está bien, no hay bronca. Total, pasan las horas, pues ya saben que yo no tomo, pero pues ellos se dejan caer. Entonces, ya borracho él, me empieza a decir, no, yo a ti te respeto mucho, porque a ti te quiero mucho. Sí, porque tú no me tratas de convertir a lo que tú eres, bla, bla. Entonces, pues sí, siento yo que sí se siente él, pues no sé si confrontado o qué, y estando bueno y sano, pues su respuesta es estar... Ese es un ejemplo, ¿no? De lo que estamos hablando, ¿sí? Hay una lucha en él. Por el otro lado, respeta el que no hay un rechazo completo porque no has tratado de hacerlo. Pero el testimonio ahí está. Pero necesitaba estar borracho para decirlo. Quitar sus desinhibiciones, ¿no? Desinhibiciones. Hay un comentario de Esmeralda. Dice, Dios es bueno. A nosotros nos convenció desde el inicio y pudimos decidirnos por Él, por su amor y perdón. Gracias a Dios por su misericordia hacia nosotros y hacia el resto de la humanidad. Gracias, Esme. Y bueno, seguimos en esta lectura, ¿no? Si yo no hubiera venido ni hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ninguno otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre.
y es una sentencia fuerte, una evidencia fuerte. Y dice, pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley, sin causa me aborrecieron. Entonces, Jesús ha presentado una evidencia, ¿no? He mostrado señales que nadie más ha hecho, ha realizado. Y no pueden decir que no se les habló, no pueden decir que no se les dijo, no pueden decir que no han visto el poder y la gracia de Dios. No hay excusa, no hay excusa. Una vez que una persona ha escuchado el evangelio, ha escuchado el mensaje de Dios, ha visto el mensaje de Dios o lo ha experimentado, aun cuando sea a través de otra persona, no tiene excusa. Y esto a mí me parece fuerte. Es la verdad, pero es fuerte, es contundente en cuanto a que quien no crea, y lo que ya ha dicho Juan antes, ¿no? El Señor Jesús antes, que el que en mí cree ya ha sido perdonado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque se le han dado las pruebas, porque no ha creído en el nombre. Porque no han creído, porque no han querido. Y no tienen razón. Recordemos lo que pasa con la alimentación de los 5,000, ¿no? Con los 5,000 que vienen buscando a Jesús. Han visto las señales, ellos se han maravillado de estas señales, pero cuando Jesús los confronta les dice, muy bien, crean en mí, coman mi carne, síganme. Ellos prefieren dar marcha atrás, voltearse e irse. Te dijeron los discípulos, oye, ya todos se fueron, pues si quieren ustedes también vayan. Pero lo que ha pasado es eso, ¿no? Ya no tienen excusa. Han escuchado el mensaje de Dios, han visto el poder de Dios, han recibido la invitación directa de Dios. No hay razón, no hay motivo, sin causa, me han aborrecido. Estaba viendo ayer, de hecho, la parte esa donde llegan los discípulos de Juan y le dicen, oye, pues ¿eres tú o hay que esperar a otro? O sea, Juan pregunta, dice, pues Juan fue el mensajero que fue enviado delante de mí a abrir camino. Dice, pero aún él en ese momento tiene duda. Bueno, pues vayan y díganle lo que están viendo. Los sordos oyen, los cojos caminan, los ciegos ven, y a la gente les ha anunciado el evangelio. O sea, no, o sea, está a la vista de todos. No es algo que no se puedan ver o palpar, porque estaban ahí viendo eso. Así es. Entonces ahí están las evidencias. Y empieza aquí, digo, ya había empezado, esto es lo que les dije al principio, que bueno, mejor leemos, pero el texto sigue hablando acerca del Espíritu Santo. Pero cuando venga el Consolador, ya ha introducido este tema del Consolador, cuando dice que les conviene que yo me vaya. ¿Dónde está? ¿Es más al principio qué? ¿O fue en el 14? ¿Fue en el 14 o fue aquí? Debió haber sido... Sí, entonces debió ser el 14. Sí, porque dice Jesús el camino al Padre, muéstranos al Padre. La promesa del Espíritu Santo, Juan 14:15. Aquí está el 28. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Se refiere, aquí está el Consolador 26, 14 a 26, más el Consolador, el Espíritu Santo, aquí el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Entonces, aquí introduce la promesa del Espíritu Santo y continúa, ¿sí? Bueno, y nos debe quedar claro, ¿no? Les ofrece paz porque sabe que viene una persecución. Pero luego continúa el tema en el versículo 15-16. Perdón, 15, no, ¿qué era?
15:26, perdón. Pero cuando venga el Consolador. Continúa con el tema que ha terminado allá, que ha introducido en el 14. ¿sí? En el 14, que recordemos que no existen estas divisiones en el original, y aquí continúa con el tema del Consolador. Cuando el Padre, cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré, cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Entonces, y continúa, les digo, hay otra interrupción ahí, y continúa hablando acerca de la obra del Espíritu Santo. Y vamos a dejar esto para la próxima semana. Sí, ya no hay tiempo en esto. Entonces vamos a conseguir de aquí desde el 26, del 15-26, y abarcamos parte del 16, capítulo 16, para hablar acerca del Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo. Digo, ya se ha introducido, vamos a unir estas partes desde el 14 hasta el capítulo 16 para ver lo que nos dice acerca del Espíritu Santo. Es importante porque es la obra del Espíritu Santo, presentada por Jesús, no de una manera directa. ¿Preguntas? No.